132. Encefalitis. Definición. La encefalitis se define como una inflamación del cerebro causada por infección, generalmente de origen viral, o por un proceso autoinmunitario primario. Este capítulo se centra en las causas infecciosas de encefalitis. Las causas no infecciosas se consideran en otros sitios, capítulos 90,436 y 437. En contraste con la meningitis, capítulos 133 y 134, en la cual el proceso infeccioso y la respuesta inflamatoria asociada se limitan en su mayor parte a las meninges, en la encefalitis también hay afección del parénquima cerebral. Muchos pacientes con encefalitis tienen evidencia de meningitis asociada, meningoencefalitis, y, en algunos casos, de afección de la médula espinal o de raíces nerviosas, encefalomielitis, encefalomieloradiculitis. Manifestaciones clínicas. Además de la enfermedad febril aguda con signos de afección meningea, característica de la meningitis, el paciente con encefalitis a menudo presenta confusión, trastornos conductuales o alteración del nivel de conciencia, confusión o alteraciones de la conducta, que va de letargo ligero a coma, e indicios de signos y síntomas neurológicos focales o difusos. Los sujetos con encefalitis pueden tener alucinaciones, agitación, cambios de personalidad, trastornos conductuales y a veces un estado psicótico franco. Las crisis epilépticas generalizadas o focales se dan en muchos pacientes con encefalitis grave. En la encefalitis viral se han descrito casi todos los tipos de alteraciones neurológicas focales, y los signos y síntomas reflejan las regiones afectadas por la infección y la inflamación. Los datos focales más frecuentes son afasia, ataxia, hemiparesía, con reflejos tendinosos hiperactivos y respuestas plantares extensoras, movimientos involuntarios, por ejemplo, mioclonías, temblores, y afección de pares craneales, por ejemplo, parálisis oculares, debilidad facial. La afección del eje hipotálamo-hipófisis puede producir trastornos en la regulación de la temperatura, diabetes insípida o síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. A pesar que de manera típica los virus neurotrópicos dañan diferentes regiones del sistema nervioso central, las variaciones en el cuadro clínico inicial tornan imposible definir con certeza el origen de un caso específico de encefalitis basado tan solo en los datos clínicos, véase diagnóstico diferencial, más adelante. Etiología. En Estados Unidos cada año se informan casi 20.000 casos de encefalitis, aunque es posible que el número real sea mucho mayor. A pesar de los intentos diagnósticos integrales, no se ha podido identificar la causa en la mayor parte de los casos de encefalitis aguda con sospecha de dependencia viral. Cientos de virus son capaces de causar dicha enfermedad, si bien solo de un subgrupo limitado dependen casi todos los casos en que se identifica una causa específica. Cuadro 132, 1. Los virus identificados con mayor frecuencia como causantes de casos esporádicos de encefalitis en adultos inmunocompetentes son herpesvirus, HSV, herpes simplex virus, de varicela zoster, de Epstein-Barr. Las epidemias de encefalitis son causadas por arbovirus, que pertenecen a grupos taxonómicos diferentes que incluyen alpavirus, como los virus de la encefalitis equina oriental, los flavivirus, como el virus del Nilo occidental, el de la encefalitis de San Luis, el de la encefalitis japonesa y el Powassan, y los bunyavirus, como el serogrupo del virus de la encefalitis de California y el virus lacrose. Desde la perspectiva histórica, el número mayor de casos de encefalitis por arbovirus en Estados Unidos fue causado por el virus de San Luis y el serogrupo del virus de la encefalitis de California. No obstante, desde 2002, el virus del Nilo occidental ha causado la mayor parte de meningitis y encefalitis por arbovirus en dicho país. Se han confirmado 21.405 casos de enfermedad neuroinvasora por virus del Nilo occidental, encefalitis, meningitis o mielitis, en el periodo de los años 1995 a 2016, con 1.877 defunciones. Es importante reconocer que las epidemias de virus del Nilo occidental son impredecibles y que han ocurrido casos en toda la porción continental de Estados Unidos.
Aparecen constantemente casos nuevos de infecciones de sistema nervioso central por virus, como lo demuestra el brote reciente de casos de encefalitis en el sureste asiático causados por virus Nipah, un miembro de la familia Paramyxoviridae. Meningitis en Europa causados por virus Toscana, un arbovirus que pertenece a la familia Bunyavirus. Enfermedades neurológicas en Sudamérica relacionadas con el virus Zika, un flavivirus, y de trastornos neurológicos vinculados con epidemias mayores de virus chikungunya, un togavirus, en África, India y el sureste asiático. Los parechovirus, que incluyen el parechovirus 3 humano, PEF3, pertenecen a la familia de los picornavirus y se han reportado como causa de fiebre, septicemia y meningitis en lactantes, menores de 3 meses de edad, en Estados Unidos y fuera de dicho país. Diagnóstico de laboratorio. Estudio del líquido cefalorraquídeo. El estudio del líquido cefalorraquídeo debe realizarse en todos los pacientes con presunta encefalitis viral, a no ser que esté contraindicado por la presencia de presión intracraneal muy elevada. De manera ideal, deben obtenerse al menos 20 ml con 5 a 10 ml de muestra almacenada en congelación para estudios ulteriores, según sea necesario. El perfil característico del líquido cefalorraquídeo es indistinguible del de la meningitis viral, y consiste en pleocitosis linfocítica, elevación ligera de la concentración de proteínas y cifra normal de glucosa. La pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, mayor de 5 células por microlitro, se produce en más de 95% de los pacientes con encefalitis viral probada. En casos raros la pleocitosis está ausente en la primera punción lumbar, pero se presenta después. Los pacientes gravemente inmunodeprimidos por infección debida a virus de la inmunodeficiencia humana, empleo de glucocorticoides u otros inmunodepresores, antineoplásicos o por algunos tumores linforreticulares, a veces no muestran en el líquido cefalorraquídeo una respuesta inflamatoria. Solo en 10% de los pacientes con encefalitis el recuento celular es mayor de 500 células por microlitro. Las infecciones por ciertos arbovirus, como encefalitis equina oriental o la encefalitis de California, por el virus de la parotiditis y por el de la coriomeningitis linfocítica causa a veces recuentos mayor de 1000 células por microlitro, aunque este grado de pleocitosis debe sugerir la posibilidad de infecciones no virales u otros procesos inflamatorios. En el líquido cefalorraquídeo pueden verse linfocitos atípicos en la infección por el virus Epstein-Barr y también, aunque con menor frecuencia, en infecciones por otros virus, como citomegalovirus, herpesvirus y enterovirus. En la encefalitis por virus del Nilo Occidental se ha informado incremento del número de células plasmocitoides o de células mononucleares grandes similares a las de Mollaret. La pleocitosis a base de polimorfonucleares se observa en cerca de 45% de sujetos con encefalitis por virus del Nilo Occidental y también es un signo habitual en la mieloradiculitis por citomegalovirus en sujetos inmunodeficientes. Pueden encontrarse cifras elevadas de polimorfonucleares en líquido cefalorraquídeo en estos pacientes con encefalitis por virus encefalitis equina oriental, ecovirus 9 y, con menos frecuencia, por otros enterovirus. No obstante, la neutrofilia persistente en el líquido cefalorraquídeo debe ser sospecha de infección bacteriana, leptospirosis, amebosis y procesos no infecciosos como leucoencefalitis hemorrágica aguda. Casi 20% de los pacientes con encefalitis tendrá un número significativo de eritrocitos, mayor de 500 por microlitro, en el líquido cefalorraquídeo después de una punción no traumática. La correlación histopatológica de este dato puede incluir una encefalitis hemorrágica como la que se observa con el herpesvirus. Sin embargo, la presencia de eritrocitos en líquido cefalorraquídeo ocurre con la misma frecuencia y en cifras similares en pacientes con variantes focales no herpéticas de la infección. Una concentración baja de glucosa en el líquido cefalorraquídeo es muy rara en las encefalitis virales y debe sugerir la posibilidad de meningitis por hongos, tuberculosis, parásitos, leptospiras, sífilis, sarcoidosis o meningitis carcinomatosa. En raros casos de encefalitis por el virus de la parotiditis, virus de la coriomeningitis linfocítica o herpesvirus, se presentan concentraciones bajas de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo.
La reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo se ha tornado el método diagnóstico primario para identificar infecciones del líquido cefalorraquídeo causadas por citomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus de herpes humano, 6 y enterovirus. En casos de infección del sistema nervioso central por virus varicela zoster, métodos como reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo y la detección de inmunoglobulina M específica de virus con la síntesis de anticuerpos intratecales pueden aportar datos importantes para el diagnóstico. La sensibilidad, cerca de 96%, y la especificidad, cerca de 99%, de la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo de herpes virus son iguales o mayores que las de la biopsia de encéfalo. Es importante reconocer que los resultados de la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo para detectar herpes virus deben ser interpretados tomando en consideración la posibilidad de tal enfermedad en el paciente en estudio, el momento en que se practica la prueba en relación con el comienzo de los síntomas, y el empleo previo de antivirales. Los resultados negativos de la prueba en un sujeto con gran probabilidad de tener encefalitis por herpes virus con base en datos clínicos y de laboratorio disminuyen significativamente la posibilidad de que se trate en realidad de tal cuadro inflamatorio, pero no lo descartan del todo. Por ejemplo, en pacientes con una probabilidad de 35% antes de la prueba de tener encefalitis por herpes virus, una reacción en cadena de la polimerasa para herpes virus en líquido cefalorraquídeo negativa reduce la probabilidad después de la prueba a cerca de 2%, y para un paciente con probabilidad antes de la prueba de 60%, un resultado negativo reduce la probabilidad después de la prueba a cerca de 6%. En ambas situaciones, una prueba positiva establece el diagnóstico con certeza casi absoluta, 98 a 99%. Hay reportes de resultados negativos iniciales en la reacción en cadena de la polimerasa para herpes virus en líquido cefalorraquídeo que se obtuvieron en etapas iniciales, menor o igual a 72 horas, después del inicio de los síntomas, y que se tornaron positivos cuando se repitieron 1 a 3 días después. La frecuencia de resultados positivos en reacción en cadena de la polimerasa para herpes virus en líquido cefalorraquídeo en pacientes con encefalitis herpética también disminuye en función de la duración de la enfermedad, y solo cerca de 20% de los casos permanece positivo después de 14 días o más. Los resultados de la reacción en cadena de la polimerasa por lo general no se ven afectados por el tratamiento antiviral de una semana o menos de duración. En un estudio, 98% de las muestras de líquido cefalorraquídeo permanecieron positivas para reacción en cadena de la polimerasa durante la primera semana del tratamiento antiviral, pero el número se redujo a casi 50% después de 8 a 14 días y a cerca de 21% luego de 15 días de haber iniciado el tratamiento antiviral. No se han definido con exactitud la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo para la detección de virus diferentes del herpes simple. La reacción en cadena de la polimerasa en busca de enterovirus en líquido cefalorraquídeo al parecer tiene sensibilidad y especificidad más de 95%. La sensibilidad de reacción en cadena de la polimerasa en enterovirus para enterovirus 71 puede ser considerablemente más baja, cerca de 30% en algunos reportes. Tampoco se han detectado parchovirus con las técnicas estándar de transcriptasa inversa reacción en cadena de la polimerasa para enterovirus. No se ha definido la especificidad de la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo para detectar virus Epstein-Barr. Se ha reportado que la reacción en cadena de la polimerasa para virus Epstein-Barr en líquido cefalorraquídeo se asocia con resultados positivos para otros patógenos y esto puede reflejar la reactivación de infección latente por virus Epstein-Barr en los linfocitos que penetran al sistema nervioso central como consecuencia de una infección no relacionada o de un proceso inflamatorio. En pacientes con infección del sistema nervioso central por virus varicela zoster, los estudios de anticuerpos y reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo deben considerarse complementarios porque los pacientes pueden tener indicios de síntesis intratecal de anticuerpos específicos contra virus varicela zoster y un resultado negativo de la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo.
En el caso de infección por virus del Nilo Occidental, la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo puede ser menos sensible que la detección de inmunoglobulina M específica contra virus del Nilo Occidental en líquido cefalorraquídeo, aunque la reacción en cadena de la polimerasa no suele ser de utilidad en pacientes con inmunodepresión que no desencadenan una respuesta eficaz de anticuerpos contra virus del Nilo Occidental. Las tecnologías de secuenciación paralelas, rápidas, sin sesgo, capaces de identificar genomas infecciosos en el líquido cefalorraquídeo, el encéfalo y otros tejidos, se han mostrado muy promisorias para el diagnóstico rápido de casos oscuros de encefalitis y otras infecciones cerebrales. Cultivo de líquido cefalorraquídeo. En términos generales, esta prueba tiene escasa utilidad en el diagnóstico de la encefalitis viral aguda. Tal método puede ser insensible, por ejemplo, en más de 95% de sujetos con encefalitis por herpes virus los cultivos de líquido cefalorraquídeo son negativos, situación que se observa casi en todos los individuos con enfermedad del sistema nervioso central por virus Epstein-Barr, y a menudo se necesita que transcurra mucho tiempo para que modifique en grado significativo el tratamiento inmediato. Pruebas serológicas y detección de antígenos. Para muchos arbovirus, incluso el virus del Nilo Occidental, las pruebas serológicas aún significan recursos diagnósticos importantes. La determinación de anticuerpos séricos es menos útil para virus con tasas de seroprevalencia altas en la población general, como herpes virus, virus varicela zoster, citomegalovirus y virus Epstein-Barr. Para virus con tasas de seroprevalencia bajas, la infección viral aguda puede diagnosticarse al documentar seroconversión entre sueros de fase aguda y convaleciente, que casi siempre se obtienen después de 2 a 4 semanas, o al demostrar la presencia de anticuerpos inmunoglobulina M específicos para virus. Para virus con seroprevalencia alta, como el virus varicela zoster y el herpes virus, la demostración de síntesis de anticuerpos específicos para virus en el líquido cefalorraquídeo, como se muestra mediante un índice de inmunoglobulina G aumentado, o la presencia de anticuerpos inmunoglobulina M en el líquido cefalorraquídeo, puede ser útil y proporcionar evidencia que sugiera una infección del líquido cefalorraquídeo. Lamentablemente, el retraso entre el inicio de la infección y la generación de una respuesta de anticuerpos específica para virus por el hospedador a menudo significa que los datos serológicos son útiles para el establecimiento retrospectivo de un diagnóstico específico, más que para ayudar al diagnóstico o el manejo agudo. En los pacientes con encefalitis por herpes virus, en el líquido cefalorraquídeo se han detectado anticuerpos contra las glucoproteínas del herpes virus y glucoproteínas antigénicas. El mejor momento para la detección de aquellos anticuerpos y de los antígenos es después de la primera semana de enfermedad, lo cual limita la utilidad de estas pruebas para el diagnóstico de la fase aguda. Sin embargo, las pruebas de detección en el líquido cefalorraquídeo de anticuerpos contra el herpes virus pueden ser útiles en determinados pacientes cuya enfermedad tiene más de una semana de evolución y en quienes la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo para el herpes virus ha sido negativa. En el caso de infección por virus varicela zoster, las pruebas de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo pueden ser positivas cuando por medio de reacción en cadena de la polimerasa no se detecta ácido desoxirribonucleico del virus, y hay que considerar a uno y otros estudios como complementarios y no como interexcluyentes. La demostración de anticuerpos de tipo inmunoglobulina M contra virus del Nilo Occidental es un signo diagnóstico de encefalitis por dicho virus, porque esos anticuerpos no cruzan la barrera hematoencefálica y su presencia en líquido cefalorraquídeo es señal de que hubo síntesis intrarraquídea. El tiempo de recolección de anticuerpos puede ser importante porque la tasa de seropositividad de inmunoglobulina M contra virus del Nilo Occidental en líquido cefalorraquídeo se incrementa en cerca de 10% por día durante la primera semana después del inicio de la enfermedad, que alcanza más de 80% a los 7 días de iniciados los síntomas. Si bien los anticuerpos inmunoglobulina M séricos y en el líquido cefalorraquídeo por lo general solo persisten algunos meses después de infección aguda, hay excepciones a esta regla, y se ha mostrado que en algunos pacientes la inmunoglobulina M sérica contra el virus del Nilo Occidental persiste más de un año después de infección aguda. Imagenología.
De forma casi invariable se realizan estudios de neuroimagen y a menudo electroencefalograma en todo individuo con sospecha de encefalitis. Tales estudios permiten identificar o descartar otros diagnósticos, y diferenciar entre un cuadro encefalítico focal y uno difuso. Los signos focales en personas con encefalitis deben plantear siempre la posibilidad de ataque por herpes virus. Son ejemplos de ellos. 1. Áreas de intensidad de señal aumentada con una imagen por resonancia magnética ponderada en T2, recuperación de inversión atenuada por líquido, FLAIR, Fluid Attenuated Inversion Recovery, o ponderada por difusión en las regiones encefálicas frontotemporal, del cíngulo o insulares, figura 132, 1. 2. En la tomografía computarizada aparecen áreas focales de poca absorción, un efecto de masa y mayor contraste, o 3. En el electroencefalograma hay picos focales periódicos del lóbulo temporal contra un fondo de actividad lenta o de baja amplitud, aplanada. Casi 10% de los pacientes con encefalitis por herpes virus documentada con reacción en cadena de la polimerasa tendrá resonancia normal, aunque casi 80% tendrá anomalías en el lóbulo temporal y 10% adicional fuera del lóbulo temporal. Estas lesiones suelen ser hiperintensas en imágenes ponderadas en T2. La adición de imágenes FLAIR y ponderadas por difusión a las secuencias de resonancia ordinarias mejora la sensibilidad. Los niños con encefalitis por herpes virus pueden tener perfiles atípicos en las lesiones identificadas en resonancia y a menudo se observa afectación de regiones cerebrales fuera de las áreas frontotemporales. La tomografía es menos sensible que la resonancia y sus resultados son normales en 20 a 35% de los pacientes. En más de 75% de los casos de encefalitis por herpes virus corroborados por reacción en cadena de la polimerasa surgen anormalidades en el electroencefalograma. Típicamente abarcan los lóbulos temporales, pero a menudo son inespecíficas. Algunos pacientes de encefalitis por herpes virus tienen un perfil electroencefalograma característico que consiste en complejos de ondas agudas, lentas, estereotípicas y periódicas que nacen en uno o ambos lóbulos temporales y se repiten a intervalos regulares de 2 a 3 segundos. Los complejos periódicos suelen presentarse entre el segundo y el 15º días de la enfermedad y se identifican en 66% de los casos de encefalitis por herpes virus corroborados en procedimientos histopatológicos. En casi 2/3 de pacientes con encefalitis por virus del Nilo Occidental se encuentran anomalías significativas en la resonancia, una frecuencia inferior a la de la encefalitis por herpes virus. Cuando están presentes, las anomalías a menudo incluyen estructuras cerebrales profundas, que comprenden al tálamo, núcleos basales y tronco del encéfalo más que la corteza y puede ser aparente solo en las imágenes FLAIR. Los electroencefalogramas en pacientes con encefalitis por virus del Nilo Occidental por lo común muestran reducción generalizada que puede ser más prominente en sentido anterior que en el modelo de las regiones temporales con predominio del tipo circular o con descargas periódicas más características de la encefalitis por herpes virus. Los pacientes con encefalitis por virus varicela zoster pueden mostrar áreas multifocales de infarto hemorrágico e isquémico que refleja la tendencia del virus a producir vasculopatía en el sistema nervioso central más que una verdadera encefalitis. Los adultos con inmunodepresión e infección por citomegalovirus a menudo tienen aumento de volumen de los ventrículos con áreas de incremento de la señal T2 en la resonancia, delineando los ventrículos con reforzamiento subependimario en las imágenes ponderadas en T1 después de la administración de material de contraste. En el cuadro 132.2 se resaltan los resultados diagnósticos específicos en encefalitis que pueden ser de utilidad para la toma de decisiones. Biopsia cerebral. En la actualidad, suele reservarse para pacientes en quienes las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo no arrojan un diagnóstico específico, tienen anomalías focales en la resonancia, no tienen evidencia serológica de enfermedad autoinmunitaria, y continúan deteriorándose clínicamente a pesar del tratamiento con aciclovir y de las medidas de mantenimiento. Diagnóstico diferencial. La infección por otros microorganismos puede simular encefalitis viral.
En estudios de encefalitis por herpes virus demostrada por biopsia, infecciones comunes que simulan encefalitis viral incluyen micobacterias, hongos, rickettsias, listeria, micoplasma y otras bacterias, incluida la especie de Bartonella. Hay un número creciente de anticuerpos que se han reportado como causantes de encefalitis autoinmunitaria, incluso aquella asociada con anticuerpos contra el receptor N-metil de aspartato, canales del potasio sensibles a voltaje barra proteína 1 inactivada del glioma rico en leucina, ácido hexamino, 3, hidroxi, 5, metil, 4, isoxazolpropiónico, receptores de ácido gamma aminobutírico, y ácido glutámico descarboxilasa, GAT65, que puede imitar la encefalitis provocada por infección viral. El diagnóstico casi siempre se realiza mediante detección de los anticuerpos específicos en suero, en líquido cefalorraquídeo o en ambos. En algunos pacientes con encefalitis por herpes virus se han reportado anticuerpos contra el receptor N-metil de aspartato, y su presencia no debe excluir poner en práctica las pruebas y el tratamiento apropiados para encefalitis por herpes virus. Se ha sugerido que la aparición de anticuerpos contra el receptor N-metil de aspartato en pacientes con herpes virus tal vez contribuya a que la recuperación se retrase o que ocurra recaída clínica. La encefalitis autoinmunitaria también puede relacionarse con tipos específicos de cáncer, paraneoplásica, y con anticuerpos onconeuronales, por ejemplo, anti-U, YO, MA2, anfifisina, CRMPS, CB2 capítulo 90. Las formas subaguda o crónica de encefalitis pueden ocurrir en asociación con autoanticuerpos contra la tiroglobulina y la tioperoxidasa, encefalopatía de Hashimoto, y con enfermedades por priones. La infección por la ameba Naegleria fowleri puede producir un síndrome agudo, meningoencefalitis amebiana primaria, en tanto que las causadas por Acanthamoeba y Balamutia más a menudo causan meningoencefalitis amebiana granulomatosa subaguda o crónica. Naegleria prospera en acumulaciones de agua tibia en que abunda el hierro, como las que corren por drenes, canales y estanques naturales y artificiales al aire libre. De manera típica la infección ha ocurrido en niños inmunocompetentes que nadaron en agua sospechosa. El líquido cefalorraquídeo, a diferencia del perfil típico que se observa en la encefalitis viral, a menudo tiene las características de meningitis bacteriana con pleocitosis a expensas de neutrófilos e hipoglucorraquia. En una preparación húmeda de líquido cefalorraquídeo fresco y tibio se identifican trofozoitos móviles. Se ha identificado un número cada vez mayor de casos de encefalitis amebiana por Balamutia mandrillaris, que remeda la encefalitis viral aguda en niños y adultos con mala función inmunitaria. El microorganismo se ha vinculado con la aparición de encefalitis en personas que reciben órganos en trasplante por un donante con infección no diagnosticada. No se cuenta con un tratamiento eficaz, y el índice de mortalidad se acerca a 100%. La encefalitis puede ser provocada por el oxiuro del mapache Bailis ascaris prokionis. Entre los datos que orientan hacia el diagnóstico está el antecedente de exposición a dicho animal y en especial de jugar con tierra, o ingerirla, que puede estar contaminada con sus excrementos. La mayoría de los enfermos son niños y muchos de ellos pueden tener también eosinofilia. Una vez que se han excluido las causas no virales de encefalitis, el principal esfuerzo diagnóstico debe dirigirse a distinguir el herpes virus de otros virus que causan encefalitis. La distinción reviste especial importancia porque en casi todos los demás casos el tratamiento es solo de sostén, mientras que para el herpes virus se dispone de un tratamiento antiviral específico y eficaz, y su eficacia se potencia cuando se inician las primeras fases de la infección. La encefalitis por herpes virus debe sospecharse en pacientes con signos y síntomas congruentes con encefalitis aguda con manifestaciones clínicas que sugieren afección de las regiones frontotemporales inferomediales del cerebro, incluidas intensas alucinaciones olfatorias y gustativas, anosmia, conductas extrañas o infrecuentes, alteraciones de la personalidad, o trastornos de la memoria. Debería sospecharse siempre una encefalitis por herpes virus en los pacientes con signos de focalidad en la exploración neurológica, en las pruebas de neuroimagen o en el electroencefalograma. En estos pacientes el procedimiento diagnóstico de elección es la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo para el herpes virus.
Una reacción en cadena de la polimerasa positiva en el líquido cefalorraquídeo confirma el diagnóstico, mientras que un resultado negativo reduce en grado significativo las probabilidades de una encefalitis por herpes virus, véase antes. La distribución anatómica de las lesiones puede ser un elemento adicional que oriente en el diagnóstico. Las personas con encefalitis progresiva rápida y signos intensos del tronco encefálico, síntomas o anormalidades en las técnicas neuroimagenológicas pueden estar infectados por flavivirus, virus del Nilo Occidental, virus de las encefalitis de San Luis y japonesa, herpes virus, enterovirus 71, rabia o listeria monoquitógenes. El ataque intenso de órganos de sustancia gris en plano profundo, que incluyen ganglios basales y tálamo, sugiere la posible infección por flavivirus. El cuadro inicial en tales casos incluye trastornos cinéticos notables, temblor, mioclono, o un cuadro similar al de la enfermedad de Parkinson. Las personas con infección por virus del Nilo Occidental también pueden tener inicialmente una parálisis arrefléxica similar a la de la poliomielitis, al igual que los pacientes infectados por enterovirus 71, enterovirus D, 68 y, con menor frecuencia, por otros enterovirus. La parálisis clásica aguda se caracteriza por inicio súbito con debilidad similar a neurona motora inferior con flacidez, y por reflejos débiles o ausentes, así como conservación relativa de la sensibilidad. La erradicación completa de la polio permanece como un reto constante pese a las campañas continuas de eliminación de poliovirus coordinadas por la Organización Mundial de la Salud. Ha habido brotes epidémicos recientes de poliomielitis asociados con cepas vacunales del virus que recuperaron su virulencia a través de mutación o recombinación con los enterovirus silvestres circulantes en la isla La Española, en China, Filipinas y Madagascar. Los factores epidemiológicos pueden proporcionar indicios importantes para el diagnóstico de meningitis o encefalitis viral. Debe ponerse particular atención a la temporada del año, región geográfica, antecedentes de viajes y posible exposición a arañazos o mordeduras por animales, roedores y garrapatas. La transmisión a través de la mordedura de un perro infectado es una de las causas más frecuentes de rabia en todo el mundo. En contraste, ocurren pocos casos de rabia canina en Estados Unidos, donde el factor de riesgo más común es la exposición a murciélagos, aunque a menudo se carece del antecedente claro de una mordedura o arañazo. La presentación clínica clásica de encefalitis rábica consiste en fiebre, variaciones del estado de conciencia e hiperactividad neurovegetativa. Los intentos de deglutir agua, hidrofobia, o la inspiración de aire, aerofobia, desencadenan espasmos fóbicos en laringe, faringe, músculos del cuello y diafragma. El cuadro inicial también puede incluir la rabia paralítica, que se caracteriza por parálisis ascendente aguda. La rabia por mordeduras de murciélago tiene una presentación clínica diferente a la de la rabia clásica de mordedura de perro o lobo. Los pacientes inician con déficit neurológico focal, mioclono, convulsiones y alucinaciones. Los espasmos fóbicos no son la característica típica. El sujeto con rabia tiene pleocitosis del líquido cefalorraquídeo por linfocitos y puede tener áreas con mayor intensidad de la señal T2 en tronco encefálico, hipocampo e hipotálamo. El diagnóstico por lo común se corrobora al detectar el antígeno del virus de la rabia en tejido encefálico o en las fibras nerviosas que llegan a los folículos pilosos en la nuca. El diagnóstico también se puede corroborar por la amplificación del ácido nucleico viral en líquido cefalorraquídeo y saliva o lágrimas, con la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Los estudios serológicos suelen ser negativos en suero y líquido cefalorraquídeo la primera semana después de comenzar la infección, lo cual menoscaba su utilidad diagnóstica inmediata. No se cuenta con tratamiento específico y la enfermedad casi siempre es letal, pero quienes sobreviven a ella presentan secuelas neurológicas devastadoras. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias oficiales constituyen una fuente valiosa con respecto al aislamiento de agentes particulares en regiones individuales. En la US Geological Survey, USGS, de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, pueden encontrarse actualizaciones regulares con respecto al número, tipo y distribución de casos de encefalitis por arbovirus. Tratamiento. Encefalitis viral. El tratamiento antiviral específico debe iniciarse cuando esté indicado.
Las funciones vitales, incluidas la respiración y la presión arterial, deben vigilarse continuamente y apoyarse cuando sea necesario. En los estadios iniciales de la encefalitis, muchos pacientes precisarán asistencia en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento básico y de mantenimiento debe comprender una cuidadosa vigilancia de la presión intracraneal, la restricción de líquidos, evitando las soluciones hipotónicas intravenosas, y la reducción de la fiebre. Las crisis epilépticas deben atenderse con los tratamientos antiepilépticos habituales, y tal vez esté indicado el tratamiento preventivo debido a la gran frecuencia con que ocurren las crisis epilépticas en los casos graves de encefalitis. Como todos los pacientes graves e inmovilizados con alteración de la conciencia, los pacientes con encefalitis tienen riesgo de padecer neumonía por aspiración, úlceras por éstasis y por decúbito, contracturas, trombosis venosa profunda y sus complicaciones, e infecciones de catéteres y vías intravenosas. El aciclovir es un fármaco beneficioso contra herpes virus y habrá que comenzar su administración sobre bases empíricas en personas en quienes se sospecha el ataque de la encefalitis viral, mientras llegan los resultados de los estudios diagnósticos. El tratamiento debería suspenderse en aquellos pacientes en quienes se demuestre ausencia de encefalitis por el herpes virus, con la posible excepción de los que sufren de encefalitis grave por virus varicela zoster o virus Epstein-Barr. Herpes virus varicela zoster y virus Epstein-Barr codifican una enzima, la cinasa de desoxipirimidina, timidina, que fosforila el aciclovir para producir quinto monofosfato de aciclovir. Entonces, las enzimas celulares del hospedador fosforilan este compuesto para formar un derivado trifosfato. El trifosfato actúa como antiviral al inhibir la polimerasa de ácido desoxirribonucleico viral y provocar la terminación prematura de las cadenas de ácido desoxirribonucleico virales que se están sintetizando. La especificidad de acción del aciclovir depende del hecho de que las células no infectadas no fosforilan cantidades significativas de aciclovir a quinto monofosfato de aciclovir. Un segundo nivel de especificidad es determinado por el hecho de que el trifosfato de aciclovir es un inhibidor más potente de la polimerasa de ácido desoxirribonucleico viral que las enzimas análogas de la célula hospedadora. Los adultos deben recibir una dosis de 10 miligramos de aciclovir intravenoso por kilo de peso cada 8 horas, dosis diaria total de 30 miligramos por kilo de peso, durante 21 días. La infección del sistema nervioso central por herpes virus en neonatos no responde de manera tan adecuada a la administración de aciclovir como la encefalitis por ese mismo virus en adultos. Es recomendable que los neonatos con encefalitis por dicha partícula reciban 20 miligramos de aciclovir por kilo de peso cada 8 horas, 60 miligramos por kilo de peso al día como dosis total, durante un mínimo de 21 días. Antes de su administración intravenosa el aciclovir debe diluirse, hasta una concentración igual o menor de 7 miligramos por mililitro. Una persona de 70 kilos debe recibir una dosis de 700 miligramos, que debe diluirse en un volumen de 100 mililitros. Cada dosis debe administrarse lentamente durante unos 60 minutos, y no de forma rápida ni en bolos, para reducir al máximo el riesgo de disfunción renal. Hay que evitar la extravasación y la administración por vía intramuscular o subcutánea. El pH alcalino del aciclovir puede producir inflamación y flebitis local, 9%. Es necesario el ajuste de la dosis en aquellos pacientes con trastorno de la filtración glomerular renal. La penetración en el líquido cefalorraquídeo es excelente, con concentración media del fármaco de cerca de 50% de la concentración sérica. Las complicaciones del tratamiento son elevaciones del nitrógeno de la urea sanguínea y de la creatinina, 5%, trombocitopenia, 6%, toxicosis digestiva, náusea, vómito, diarrea 7%, y neurotoxicidad, letargo o obnubilación, desorientación, confusión, agitación, alucinaciones, temblor, crisis epilépticas 1%. La resistencia al aciclovir puede estar mediada por cambios en la cinasa de desoxipirimidina o en la polimerasa del ácido desoxirribonucleico viral. Hasta la fecha, la resistencia al aciclovir no ha supuesto un problema clínico importante en las personas inmunocompetentes. Sin embargo, cada vez hay más informes de herpes virus clínicamente virulentos y resistentes al aciclovir en individuos inmunodeprimidos, incluidos los enfermos con SIDA.
Los antivirales orales eficaces contra herpes virus, virus varicela zoster y virus Epstein-Barr, como aciclovir, famciclovir y valaciclovir, no han sido evaluados en el tratamiento de la encefalitis, ni como tratamiento principal o complementario tras completar un ciclo con aciclovir por vía intravenosa. Está en curso un estudio clínico de fase 3 patrocinado por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas / Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas con administración de valaciclovir oral complementario, 2 gramos cada 8 horas por 3 meses, después del tratamiento inicial por 14 a 21 días con aciclovir parenteral en pacientes con encefalitis por herpes virus. Aunque los análisis se han visto comprometidos por las cifras bajas, no se observaron diferencias en los puntos de valoración a 12 meses, lo que incluyó la escala de calificación de demencia, examen mínimo del estado mental y calificación de la escala de coma de Glasgow en pacientes que recibieron valaciclovir en comparación con aquellos que recibieron placebo. Es poco clara la utilidad del tratamiento adyuvante con glucocorticoides en el tratamiento de infección por herpes virus y virus varicela zoster. Modelos experimentales y reportes de caso de encefalitis por herpes virus sugieren que los glucocorticoides pueden ser eficaces, y en Europa se encuentra en proceso un estudio clínico con asignación al azar en el que se compara el aciclovir solo y combinado con dexametasona, 10 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa durante 4 días, en pacientes con encefalitis por herpes virus. Ganciclovir y foscarnet, solos o combinados, a menudo se utilizan en el tratamiento de infecciones del sistema nervioso central relacionadas con citomegalovirus, aunque aún no se ha demostrado su eficacia. El cidofovir, véase más adelante, podría ser un tratamiento alternativo en aquellos pacientes que no han respondido al ganciclovir y al foscarnet, aunque los datos sobre su empleo en las infecciones del sistema nervioso central causadas por citomegalovirus son aún muy escasos. El ganciclovir es un análogo nucleosídico sintético de la 2-desoxiguanosina. El fármaco es fosforilado de forma preferente por las sinasas celulares inducidas por el virus. El trifosfato de ganciclovir actúa como un inhibidor competitivo de la polimerasa de ácido desoxirribonucleico de citomegalovirus, y su incorporación al ácido desoxirribonucleico viral naciente provoca la terminación prematura de su cadena. Tras su administración intravenosa, las concentraciones del ganciclovir en el líquido cefalorraquídeo suponen 25 a 70% de las concentraciones simultáneas en plasma. La dosis habitual para el tratamiento de las enfermedades neurológicas graves es de 5 miligramos por kilo cada 12 horas intravenosa a velocidad constante durante 1 hora. El tratamiento de inducción debe ir seguido de un tratamiento de mantenimiento con 5 miligramos por kilo por día durante un periodo indefinido. El tratamiento de inducción debe mantenerse hasta que en el líquido cefalorraquídeo del paciente disminuyan la pleocitosis y el número de copias de ácido desoxirribonucleico del citomegalovirus cuantificadas mediante reacción en cadena de la polimerasa, donde esté disponible. Las dosis deben ajustarse en los pacientes con insuficiencia renal. Es común que la aparición de granulocitopenia y trombocitopenia, 20 a 25% de los casos tratados, limite el tratamiento, lo que podría obligar a reducir o retirar la medicación. Los efectos digestivos adversos comprenden náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal, y se producen en cerca de 20% de los pacientes. Algunos pacientes tratados con ganciclovir a causa de retinitis por citomegalovirus han presentado desprendimiento de retina, aunque no queda clara la participación que tiene el fármaco. Valganciclovir es un profármaco con biodisponibilidad oral que puede lograr concentraciones séricas elevadas de ganciclovir, aunque los estudios de su eficacia en el tratamiento de infecciones del sistema nervioso central por citomegalovirus es limitada. El foscarnet es un análogo de pirofosfato que inhibe las polimerasas del ácido desoxirribonucleico viral. Se adhiere al sitio de unión del pirofosfato. Después de administrarlo por vía intravenosa, las concentraciones que alcanza en el líquido cefalorraquídeo son de 15 a 100% de las que simultáneamente tiene en el plasma. La dosis habitual para las enfermedades neurológicas graves relacionadas con el citomegalovirus es de 60 miligramos por kilo cada 8 horas, administrados mediante infusión continua durante 1 hora.
El tratamiento de inducción durante 14 a 21 días debe ir seguido de un tratamiento de mantenimiento, 60 a 120 miligramos por kilo por día. El tratamiento de inducción debe prolongarse si en el líquido cefalorraquídeo del paciente no disminuyen la pleocitosis ni el número de copias de ácido desoxirribonucleico del citomegalovirus cuantificadas mediante reacción en cadena de la polimerasa, donde esté disponible. Alrededor de una tercera parte de los pacientes sufre durante el tratamiento una nefropatía, que en la mayoría de los casos es reversible si se suspende el tratamiento. Esta nefropatía suele acompañarse de aumento de la creatinina sérica y de la proteinuria, y es menos frecuente en quienes conservan una hidratación adecuada. Muchos pacientes presentan fatiga y náusea. Alrededor de 15% de los pacientes presentan descenso de calcio, magnesio y potasio séricos, lo que puede asociarse a síntomas de tetanía, trastornos del ritmo cardíaco o crisis epilépticas. El cidofovir es un análogo de nucleótido eficaz en el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus, y similar o mejor que el ganciclovir en algunos modelos experimentales de encefalitis murina por citomegalovirus, aunque los datos sobre su eficacia en las infecciones humanas del sistema nervioso central por citomegalovirus son aún escasos. La dosis intravenosa habitual es de 5 miligramos por kilo una vez por semana durante 2 semanas, luego, según la respuesta clínica, 2 o más dosis con periodicidad bisemanal. Antes de cada dosis los pacientes deben ser hidratados con solución salina fisiológica, por ejemplo, 1 litro en 1 a 2 horas, y tratados con Probenecid, por ejemplo, 1 gramo 3 horas antes del cidofovir y 1 gramo 2 y 8 horas después. Es frecuente la nefrotoxicosis, en cuyo caso es necesario reducir la dosis del cidofovir. En algunos casos de encefalitis por virus de la encefalitis de California, la CROCE, grave se ha comunicado que la ribavirina intravenosa, 15 a 25 miligramos por kilo por día divididos en dosis cada 8 horas, puede resultar eficaz. La ribavirina también podría ser útil en los raros casos de encefalitis por virus de la coriomeningitis linfocítica o por otros arenavirus, que generalmente afectan a recién nacidos o a niños pequeños, aunque no hay ensayos clínicos que avalen esta indicación. El principal efecto secundario que limita este tratamiento es la hemólisis y la consiguiente anemia. En la actualidad no se dispone de antivirales específicos de eficacia probada para combatir la encefalitis por virus del Nilo Occidental. Los pacientes han recibido tratamiento con interferón alfa, ribavirina y una preparación israelí de inmunoglobulina intravenosa que contiene cuantificación elevada de anticuerpos contra virus del Nilo Occidental, Omrigam, y anticuerpos monoclonales humanizados dirigidos contra la glucoproteína de la envoltura viral. Las vacunas quiméricas contra virus del Nilo Occidental, en las cuales proteínas de la envoltura y de la premembrana se insertan en el trasfondo de otro flavivirus, las vacunas de plásmido de ácido desoxirribonucleico y aquellas de virus inactivado se han probado en estudios clínicos fase 1, y se ha encontrado que son tanto seguras como inmunógenas en adultos saludables, pero todavía no se han probado para la prevención de enfermedad en seres humanos. Se ha encontrado que las vacunas contra virus del Nilo Occidental tanto quiméricas como inactivadas muertas son seguras y eficaces para prevenir infección por virus del Nilo Occidental equina, y ya se utilizan vacunas eficaces en seres humanos para la prevención de otras infecciones por flavivirus, entre ellas la encefalitis japonesa y la fiebre amarilla. Esto sugiere que los impedimentos importantes para crear una vacuna contra virus del Nilo Occidental serán la práctica de pruebas de eficacia y las consideraciones comerciales, más que los temas científicos. Secuelas. La incidencia y gravedad de las secuelas de los pacientes que sobreviven a una encefalitis viral son muy variables. En el caso de la infección por el virus de encefalitis equina oriental, cerca de 80% de los que sobreviven tiene secuelas neurológicas graves. En el otro extremo están las infecciones por virus Epstein-Barr, virus de la encefalitis de California y virus de la encefalitis equina venezolana, en las cuales las secuelas son en extremo raras. Por ejemplo, cerca de 5 a 15% de los niños infectados por el virus de la CROCE sufre un trastorno epiléptico residual, y 1% hemiparesía residual.
A partir de los ensayos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas Grupo de Estudio Colaborativo Antiviral, se dispone de información detallada sobre las secuelas de los pacientes que sufren encefalitis por herpes virus y son tratados con aciclovir. De los 32 pacientes tratados con aciclovir, 26 sobrevivieron, 81%. De los 26 que sobrevivieron, 12, 46%, no tuvieron alguna secuela o solo presentaron secuelas leves, 3, 12%, mostraron un deterioro moderado, consiguieron trabajos remunerados pero no rendían como antes, y 11, 42%, experimentaron un deterioro grave, necesitaban tratamiento de apoyo continuo. La incidencia y la gravedad de las secuelas estaban directamente relacionadas con la edad del paciente y el nivel de conciencia en el momento de iniciar el tratamiento. Los pacientes con deterioro neurológico grave, puntuación de coma de Glasgow de 6, en el momento de iniciar el tratamiento murieron o sobrevivieron con secuelas graves. Los pacientes jóvenes, menores de 30 años de edad, con buena función neurológica en el momento de iniciar el tratamiento evolucionaron mucho mejor, 100% de supervivencia, 62% sin secuelas o con secuelas leves, comparados con los mayores de 30 años, 64% de supervivencia, 57% sin secuelas o con secuelas leves. Muchos sujetos con infección por virus del Nilo Occidental tienen secuelas agudas que incluyen deficiencias de la esfera cognitiva, debilidad, trastornos hipercinéticos o hipocinéticos que comprenden temblor, mioclono y parkinsonismo. En un gran estudio longitudinal del pronóstico en 156 personas con infección por virus del Nilo Occidental, la media hasta alcanzar la recuperación, definida como la obtención de 95% de la calificación máxima anticipada, en métodos validados específicos, fue de 112 a 148 días en el caso de la fatiga, 121 a 175 en el caso de la función física, 131 a 139 días en relación con el estado de ánimo, y 302 a 455 días en el renglón de la función psíquica, el intervalo más largo en cada caso que representó pacientes de enfermedad neuroinvasora. Encefalitis crónica. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Manifestaciones clínicas y anatomía patológica. Como su nombre lo indica, la leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad progresiva caracterizada anatomopatológicamente por áreas multifocales de desmielinización de tamaño muy variable y dispersas en todo el encéfalo, salvo la médula espinal y los nervios ópticos. Además de la desmielinización existen alteraciones citológicas características en los astrocitos y oligodendrocitos. Los astrocitos están aumentados de tamaño y contienen un núcleo hipercromático, deformado y de aspecto extraño, y con frecuentes figuras de mitosis. Los oligodendrocitos también están aumentados de tamaño, tienen un núcleo densamente teñido con inclusiones virales formadas por arreglos cristalinos de partículas del virus John Cunningham. Los pacientes a menudo presentan déficits visuales, 45%, por lo común hemianopsia homónima. Trastornos mentales, 38% demencia, confusión, cambios de la personalidad. Debilidad, lo que incluye hemiparesía o monoparesía, así como ataxia. Ocurren convulsiones en cerca de 20% de los pacientes, con predominio en aquellos con lesiones que afectan la corteza. Casi todos los pacientes tienen inmunodepresión asociada o reciben tratamiento inmunomodulador. En series recientes, los trastornos asociados a menudo incluyeron SIDA, 80%, cánceres hematológicos, 13%, receptores de trasplante, 5%, y enfermedades inflamatorias crónicas, 2%. Se calcula que hasta 5% de los pacientes con SIDA desarrollará leucoencefalopatía multifocal progresiva. Se han encontrado más de 700 casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva en pacientes tratados por esclerosis múltiple y enteropatía inflamatoria con natalizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe el paso de linfocitos al sistema nervioso central y a la mucosa intestinal al unirse a la integrina alfa 4.
El riesgo general en estos pacientes se ha calculado en cerca de 4,2 casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva por 1000 pacientes tratados, pero el riesgo depende de diversos factores, que incluyen el estado serológico de anticuerpos contra virus John Cunningham y la magnitud de la respuesta del virus John Cunningham ante los anticuerpos, uso de tratamiento previo con inmunodepresores y duración del tratamiento con natalizumab. Los pacientes con anticuerpos detectables contra virus John Cunningham tienen riesgo de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva menor de 0,1 casos por 1000 pacientes, mientras que aquellos seropositivos para virus John Cunningham y que han estado expuestos a tratamiento inmunodepresor previo y han recibido natalizumab más de 24 meses tienen el riesgo mayor de 1,3 casos por 100 pacientes tratados. Los casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva se han reportado en pacientes que reciben otros anticuerpos monoclonales humanizados con actividad inmunomoduladora, lo que incluye efalizumab y rituximab, aunque los riesgos relativos no se han establecido con claridad. Las características clínicas y diagnósticas básicas parecen ser similares a las de leucoencefalopatía multifocal progresiva asociada con virus de inmunodeficiencia humana y la asociada con fármacos inmunomoduladores, con excepción del incremento de la probabilidad de incremento periférico de las lesiones de leucoencefalopatía multifocal progresiva en la resonancia en los casos que reciben inmunomoduladores. En la leucoencefalopatía multifocal progresiva relacionada con natalizumab los pacientes, casi de manera invariable, desarrollarán empeoramiento clínico y radiográfico de las lesiones con la interrupción del tratamiento, lo que se atribuye al desarrollo de síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. Estudios diagnósticos. El diagnóstico de leucoencefalopatía multifocal progresiva con frecuencia se sospecha por resonancia, la cual revela lesiones multifocales, asimétricas, coalescentes en la sustancia blanca ubicada cerca de las regiones de los ventrículos, en el centro semioval, en la región parietoccipital y el cerebelo. Estas lesiones tienen incremento en la señal en T2 y en las imágenes FLAIR, y disminución de la señal en imágenes ponderadas en T1. Es clásico que las lesiones de leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus de inmunodeficiencia humana no presenten reforzamiento, 90%, pero los pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva relacionada con fármacos inmunomoduladores tienen reforzamiento periférico anular. Las lesiones de leucoencefalopatía multifocal progresiva no suelen asociarse con edema o efecto de masa. La tomografía, que es menos sensible que la resonancia para el diagnóstico de leucoencefalopatía multifocal progresiva, a menudo muestra ausencia de reforzamiento con hipodensidad en las lesiones de la sustancia blanca. El líquido cefalorraquídeo suele ser normal, aunque puede encontrarse elevación leve en las concentraciones de proteínas, de inmunoglobulina G o de ambas. Ocurre pleocitosis en menor de 25% de los casos, con predominio de células mononucleares, y rara vez exceden 25 células por microlitro. La amplificación por reacción en cadena de la polimerasa del ácido desoxirribonucleico del virus John Cunningham en líquido cefalorraquídeo se ha tornado una herramienta diagnóstica importante. Un resultado positivo en esta prueba se ha asociado con lesiones típicas en la resonancia. En el contexto clínico apropiado es diagnóstica de leucoencefalopatía multifocal progresiva, lo que refleja la especificidad relativamente alta del estudio, 92 a 100%. Sin embargo, su sensibilidad es variable. En pacientes negativos para virus de inmunodeficiencia humana y en pacientes positivos para la infección que no reciben tratamiento antirretroviral de alta actividad, la sensibilidad se encuentra entre 70 a 90%. En pacientes sometidos a tratamiento antirretroviral de alta actividad, la sensibilidad puede ser muy cercana a 60%, lo cual refleja la más baja carga viral de líquido cefalorraquídeo en el virus John Cunningham en este grupo relativamente más inmunocompetente. Los pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva asociada con natalizumab tienen variaciones muy grandes de ácido desoxirribonucleico de virus John Cunningham en el líquido cefalorraquídeo.
Algunos pacientes pueden mostrar resultados negativos en las reacción en cadena de la polimerasa de líquido cefalorraquídeo efectuadas en laboratorios comerciales, donde los umbrales regulares de detección de la valoración son mayor de 100 copias de ácido desoxirribonucleico de virus John Cunningham por microlitro, pero en laboratorios de referencia donde se usan técnicas altamente sensibles, detección de 10 copias de virus John Cunningham por microlitro o menos, presentan resultados positivos. Los estudios con reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo de virus John Cunningham indican que los pacientes con bajas cargas de virus John Cunningham, menor de 100 copias por microlitro, tienen un pronóstico por lo general mejor que aquellos con cargas virales más elevadas. Los pacientes con estudios negativos de reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo pueden necesitar biopsia encefálica para el diagnóstico definitivo. En las muestras de biopsia o de necropsia del encéfalo pueden detectarse antígenos y ácido nucleico de virus John Cunningham por análisis inmunocitoquímico, por medio de hibridación in situ o amplificación por reacción en cadena de la polimerasa. Los estudios serológicos no han sido de utilidad en el diagnóstico debido al elevado nivel de seroprevalencia, pero pueden contribuir a la estratificación del riesgo en pacientes en quienes se contempla el tratamiento con fármacos inmunomoduladores como el natalizumab. Tratamiento: leucoencefalopatía multifocal progresiva. No se cuenta con un tratamiento eficaz de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Hay señalamientos aislados de posibles beneficios con la mirtazapina, antagonista del receptor 5-hidroxitriptamina 2A que puede inhibir la unión de virus John Cunningham a su receptor en los oligodendrocitos. Los datos de estudios retrospectivos no comparativos también han sugerido un efecto beneficioso de la administración de interferón alfa. No se ha sometido a los dos agentes a estudios clínicos con asignación al azar ni comparativos. Un estudio clínico multicéntrico prospectivo para valorar la eficacia de la mefloquina, un fármaco antipalúdico, no pudo demostrar beneficios. Se demostró que la citarabina, por vías intravenosa, intratecal o ambas, no brindaba beneficio alguno en un estudio con asignación al azar y comparativo en leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus de inmunodeficiencia humana, aunque algunos expertos sugieren que puede tener eficacia terapéutica en situaciones en que la transgresión de la barrera hematoencefálica permite penetración eficiente del líquido cefalorraquídeo. Un estudio comparativo con asignación al azar hecho con cidofovir en leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus de inmunodeficiencia humana tampoco demostró beneficios significativos. Ante el hecho de que la leucoencefalopatía multifocal progresiva aparece casi invariablemente en personas inmunodeficientes, habrá que considerar las intervenciones terapéuticas orientadas a mejorar o restaurar la buena función inmunitaria. Es posible que la demostración más impresionante de lo antes mencionado sea la estabilización de la enfermedad y, en casos raros, la mejoría que surge cuando se fortalece el estado inmunitario de sujetos virus de inmunodeficiencia humana positivos con SIDA después de emprender tratamiento antirretroviral de alta actividad. En pacientes de leucoencefalopatía multifocal progresiva virus de inmunodeficiencia humana positivos tratados con tratamiento antirretroviral de alta actividad, la sobrevida anual es de cerca de 50%, aunque 80% de los que sobreviven pueden quedar con graves secuelas neurológicas. Los enfermos de leucoencefalopatía multifocal progresiva virus de inmunodeficiencia humana positivos con números mayores de linfocitos CD4, mayor de 300 por microlitro, o un número pequeño no detectable de virus de inmunodeficiencia humana, tienen un pronóstico mejor que los que tienen menos linfocitos de ese tipo y una carga mayor de partículas virales. Emprender tratamiento antirretroviral de alta actividad mejora la supervivencia en pacientes de leucoencefalopatía multifocal progresiva virus de inmunodeficiencia humana positivos, pero la reconstitución inmunitaria concomitante en sujetos con una infección primaria por oportunistas, como leucoencefalopatía multifocal progresiva, también puede causar un síndrome inflamatorio grave de sistema nervioso central, síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, que se acompaña de empeoramiento del cuadro clínico, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo y la aparición de nuevas lesiones con mayor contraste en la resonancia.
Los pacientes que reciben natalizumab u otros anticuerpos inmunomoduladores, en quienes se sospecha la presencia de leucoencefalopatía multifocal progresiva, deberán interrumpir de inmediato el tratamiento y eliminar por plasmaféresis los anticuerpos circulantes. A menudo se recurre a la eliminación de fármacos con semivida farmacocinética o biológica prolongada, como el natalizumab, con intercambio de plasma o inmunoabsorción, aunque no se ha establecido en forma definitiva si esto mejora los resultados. Los pacientes deben ser sometidos a vigilancia estrecha en busca de desarrollo de síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, que por lo general se trata con glucocorticoides intravenosos, aunque se carece de estudios clínicos con grupo testigo para valorar la eficacia. Panencefalitis esclerosante subaguda. La panencefalitis esclerosante subaguda es una enfermedad crónica poco común del sistema nervioso central, con desmielinización progresiva asociada con infección crónica no permisiva del tejido cerebral con virus del sarampión. La frecuencia se calcula en 1 por 100.000 a 500.000 casos de sarampión. Se han reportado un promedio de 5 casos por año en Estados Unidos. La incidencia se redujo de manera espectacular por la introducción de la vacuna de sarampión. La mayoría de los pacientes tiene antecedente de infección primaria por sarampión en edades tempranas, 2 años de edad, seguido de un intervalo latente de 6 a 8 años con el desarrollo de trastorno neurológico progresivo. Casi 85% de los pacientes se encuentra entre los 5 y 15 años de edad al momento del diagnóstico. Las manifestaciones iniciales incluyen bajo desempeño escolar y cambios en la personalidad y en el estado de ánimo. No se observan los signos típicos de infección viral del sistema nervioso central como fiebre y cefalea. Conforme progresa la enfermedad, los pacientes desarrollan deterioro intelectual progresivo, convulsiones focales o generalizadas, mioclono, ataxia y trastornos visuales. En etapas avanzadas de la enfermedad, los pacientes no responden, presentan cuadriparesía y espasticidad con hiperreflexia osteotendinosa y respuesta plantar extensora. Estudios diagnósticos. La resonancia es normal en etapas iniciales, aunque conforme progresa la enfermedad se desarrollan áreas de incremento de la señal en T2 en la sustancia blanca del cerebro y en el tronco del encéfalo. El electroencefalograma puede mostrar al inicio solo ondas lentas, inespecíficas, pero con la progresión de la enfermedad el paciente desarrolla un modelo periódico característico con irrupciones de alto voltaje, en espigas, ondas lentas de 3 a 8 segundos seguidas de periodos de actividad de fondo atenuada, plana. El líquido cefalorraquídeo se encuentra acelular con concentraciones normales o ligeramente elevadas de proteínas e incremento notable de las concentraciones de gamma-globulina, más de 20% de las proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo. De forma invariable hay elevación de las concentraciones de anticuerpos contra sarampión en líquido cefalorraquídeo, y a menudo se encuentran anticuerpos oligoclonales contra sarampión. El virus del sarampión puede cultivarse de tejido encefálico con el empleo de técnicas especiales de cocultivo. Puede identificarse el antígeno viral por estudios inmunocitoquímicos y puede detectarse en el genoma viral por hibridación in situ o amplificación con reacción en cadena de la polimerasa. Tratamiento. Panencefalitis esclerosante subaguda. No se dispone de tratamiento definitivo para panencefalitis esclerosante subaguda. Se ha informado que la administración de isoprinosina, 100 mg por kilo de peso al día, sola o combinada con interferón alfa intratecal o intraventricular prolonga la sobrevida y logra la mejoría clínica en algunos enfermos, pero no se ha probado en estudios clínicos comparativos. Panencefalitis progresiva por rubéola. Se trata de un trastorno muy raro que afecta predominantemente a varones con síndrome de rubéola congénita, aunque se han notificado casos aislados después de rubéola de la niñez. Después de un periodo de latencia de 8 a 19 años los pacientes terminan por mostrar deterioro neurológico progresivo. Las manifestaciones son similares a las observadas en la panencefalitis esclerosante subaguda. En el líquido cefalorraquídeo se observa pleocitosis leve por linfocitos, incremento pequeño del valor de proteínas, aumento extraordinario del de globulina gamma y bandas oligoclonales específicas del virus de rubéola. No se cuenta con tratamiento alguno. La prevención universal de la rubéola congénita e infantil por medio del uso de vacuna de virus de la rubéola vivo atenuado podría eliminar la enfermedad.